Y vamos a ir con todos los hechos, pero primero vamos con lo urgente. Tenemos un reportero, está Kevin García, en la puerta de la casa de Dina Boluarte, porque la noticia a esta hora es que nadie sabe dónde está Dina Boluarte. Kevin, adelante. Así es, Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la cuadra 2 de la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo. Y detrás de mí, la casa de la expresidenta Dina Boluarte, que en estos momentos está siendo resguardada, solo la puerta, por dos personales del Estado. Es importante mencionarte que hace 40 minutos aproximadamente se retiraron los dos cordones policiales que durante toda la madrugada estuvieron resguardando toda esta calle. Se han retirado ya los efectivos policiales, solamente quedan los dos seguridad del Estado. Vemos patrullas aquí de la comisaría de Surquillo que eventualmente están pasando. Sin embargo, el que se hayan retirado los cordones policiales ha permitido que los medios de comunicación nos podamos acercar hacia la puerta para estar a la expectativa de cualquier eventualidad o cualquier familiar que pueda salir. Se espera la llegada de su abogado Juan Carlos Portugal y el movimiento inusual que se registró durante la madrugada es que aproximadamente 3:30, dos vehículos del Estado ingresaron al inmueble. Ninguna persona descendió en la vía pública, todo fue al interior. 5 minutos después se retiraron estos dos vehículos. Se desconoce si la exmandataria se encontraba dentro de estas unidades. Sin embargo, aún la pregunta que nos hacemos todos los peruanos es ¿dónde está Dina Boluarte? Muy bien, Kevin, vamos a estar en contacto contigo durante la transmisión de este programa. Es evidente que Dina Boluarte no va a conversar con los medios de comunicación, nunca lo hizo durante su gobierno, menos lo va a hacer ahora, pero sí es importante saber dónde está. Y luego vamos a explicarle a toda nuestra audiencia por qué. Muy bien, vamos con los hechos y vamos en orden. Obviamente, Dina Boluarte fue vacada anoche, a la medianoche, pasada la medianoche. Dina Boluarte fue vacada con una abrumadora mayoría, por no decir una cuasi unanimidad. E inmediatamente después de algunos incidentes que vamos a relatar, José Gerí asumió la presidencia de la República. José Gerí, como presidente del Congreso, se negó a renunciar para elegir a otro presidente del Congreso, y una moción de censura contra la mesa directiva no fue aprobada. Es decir, cuenta con el respaldo, básicamente, de quienes respaldaron a Dina Boluarte, el partido Fuerza Popular y el partido de César Acuña, APP. Pero vamos a contar esta historia minuto a minuto. Ayer nos despedimos y nada hacía presagiar que íbamos a terminar transmitiendo de madrugada para todos ustedes desde la República. ¿Por qué? Porque siempre hemos partido del análisis de que Dina Boluarte podía ser vacada en cualquier momento. En cualquier momento. Y más aún, después de que convocó elecciones generales. Por supuesto. Porque ahí ya no se tenía que disolver el Congreso de la República. El gran temor de los congresistas y la razón por la cual Dina Boluarte ha sido respaldada hasta en 7 mociones de vacancia que se presentaron durante su mandato. No llegó a cumplir los 3 años en diciembre, se fue 2 meses antes, 34 meses en el poder. Tiene el récord, hay que decirlo, de la presidencia que más ha durado desde el 2016 a la fecha. Es una lástima que nuestro país se tenga que debilitar institucionalmente con estos cambios permanentes de presidente. Esta vez nadie puede salir a cuestionar la vacancia porque el Tribunal Constitucional falló en el caso de Pedro Castillo que vacancia era lo que quisiera el Congreso, sin importar la causa, con el solo requisito de tener los votos. Es decir, el Tribunal Constitucional modificó nuestra Constitución, que no admitía la revocatoria del mandato presidencial, e introdujo el impeachment de los Estados Unidos, que no estaba contemplado ni en nuestra Constitución ni en nuestra tradición jurídica. Y eso sucedió el año pasado. Desde abril de este año, en que Dina Boluarte convoca elecciones generales, no había ningún peligro
para el Congreso si la vacaba. ¿Por qué? Porque la disposición constitucional establece que si se vaca al segundo vicepresidente o renuncia o muere, asume el presidente del Congreso y éste convoca a elecciones de inmediato. Pero estando ya convocadas, Geri no tiene que convocar nada. Por lo tanto, no hay disolución del Congreso. El Congreso culmina su mandato el próximo año. Y eso desde abril. Desde abril. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué lo están haciendo ahora? Esa es la gran pregunta que todos se deben estar haciendo y la comunidad internacional también. Porque la presencia de Dina Boluarte convenía a quienes, a los intereses de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Les convenía tenerla. Siempre fue un títere del Congreso. Siempre hizo lo que el Congreso le dijo que tenía que hacer, porque otra de las transformaciones que hemos tenido en nuestro país en los últimos 3 años es la transformación del rol del Congreso en la separación de poderes. Hoy, sin habernoslo propuesto, sin haber pasado por un referéndum, el Perú tiene un régimen parlamentario. Del presidencialismo prácticamente no queda nada, porque el presidente puede ser votado en cualquier momento por el Congreso de la República. Ojo, hay gente que se sorprende y dice, pero siempre la pudieron vacar. Por supuesto que la podían vacar, siempre. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué siempre la protegieron? Porque les convenía tenerla. Pero ayer comenzó Dina Boluarte a ser inconveniente. Y acá se desarrolla un juego de poder que en el minuto a minuto de lo pasado ayer se va a notar con claridad. ¿Qué pasó primero? Primero, Podemos, Renovación Popular y Juntos por el Perú, la bancada socialista, presentaron mociones, sendas mociones de vacancia presidencial. Al final del día se presentaron 5, se votaron 4. ¿Por qué presentaban mociones? El tema de Agua Marina, que con todo cariño a la orquesta, por supuesto, no es más que un pretexto, como se habrán podido dar cuenta, ¿verdad? Podemos, Renovación y parte de la izquierda, ¿no es cierto? Vamos por partes, por favor, ¿no es cierto? Comienza a mover al Congreso. Y logran algo, logran tener los votos para que por lo menos la vacancia se admita a trámite. Admitida a trámite, si APP y Fuerza Popular la rechazaban, se lograba el objetivo político de Renovación y Podemos. ¿Cuál era el objetivo político? Decir, nosotros rechazamos a Dina Boluarte. ¿Por qué ese era el objetivo político? Porque todos están leyendo encuestas. Todos han visto lo que le pasó a Philip Butters en Juliaca. Todos saben que el hashtag por estos no sigue con fuerza. Que los partidos que están actualmente en el Congreso son identificados como corresponsables de la situación de inseguridad ciudadana que tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque son ellos los que han aprobado leyes una y otra vez a favor del crimen organizado, y eso no ha cambiado hasta mañana. Y sobre eso no querían hablar ayer. Citaron al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, hicieron tiempo, y para la tarde, Fuerza Popular se da cuenta de que está sola. Se da cuenta que están solos, con APP. Fernando Rospigliosi, vocero, actual presidente del Congreso, esta mañana, sacó un tuit diciendo que esto era un tema de los comunistas y de los caviares que querían cosechar como con Merino, oportunistas de derecha. Bueno, se tuvo que tragar sus palabras y aparecer con cara de espanto en la conferencia que anunciaba que Fuerza Popular votaría a favor de la vacancia de Dina Boluarte. Con eso, César Acuña se dio cuenta que estaba re solo. Y él, que siempre ha traicionado a los presidentes que ha apoyado, bueno, hizo honor a su costumbre, sacó su tuit con un comunicado, lo vemos ahí,
que dice que APP vota también por la vacancia. Entonces, la pregunta a esa hora de la tarde es quién no va a votar por la vacancia. Todos van a votar por la vacancia. Pero se dan cuenta por qué el juego político de Renovación y Podemos era simple y llanamente desmarcarse de Dina Boluarte. Es decir, nosotros no somos Dina Boluarte, detestamos a Dina Boluarte. Vizcarra no es el único que es oposición, nosotros somos oposición. Y pretendían que ustedes creyeran eso. Con todas las votaciones que han tenido. La idea original, presumo, era dejar en offside a Acuña y a Keiko. Y Acuña y Keiko dijeron no. Ustedes vamos todos. Ni a hablar nos van a dejar en offside. Dina, ya no nos sirves. Tienes 95% de impopularidad. Nosotros también. Pero podemos vacarte y de esa manera nos congraciamos con el pueblo peruano. De esa manera no somos tan odiados como somos hoy. Porque estos candidatos están comenzando a salir a la calle y se dan cuenta de que el pueblo los detesta. Muy bien. Teníamos la voluntad de las bancadas. Pero luego había un procedimiento que respetar. El reglamento del Congreso establece, ahí tenemos la primera vacancia, que las mociones tienen que ser presentadas, cosa que se logró ayer. Las mociones tienen que ser presentadas y a las 16:57, casi 5 de la tarde, se presentó la primera moción, apareció en la web del Congreso y luego la siguiente y la siguiente. Se presentaron en total durante todo el día, desde las 5 de la tarde en adelante, 5 mociones, se votaron 4, se votaron casi a las 10 de la noche y se admitieron. Ahí venía lo que manda el reglamento del Congreso. La Presidenta de la República tiene derecho de defensa. ¿Ok? Si tú tienes 105 votos, puedes vacar en el día. Pero no puedes negar el derecho de defensa a la Presidenta de la República. Todos pensábamos que le iban a dar por cortesía, ¿no? Siquiera hasta hoy en la mañana. Pero el Congreso ahí ya estaba embalado porque tenían que ir a la Tarante. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Siguen presentando minuto a minuto las mociones. Tenían que ir a la Tarante porque lo que no habían negociado, y eso estaba clarísimo, era quién iba a ser el presidente del Congreso. Han habido manifestaciones tristes y patéticas. Roberto Quiabra se ofreció en algunos medios. Pedro Castillo decía que lo tenían que restituir a él. ¿No es cierto? Sí, hubo un tira de afloja. Y como les dije hace un momento, Gerí dijo, ¿quieren que yo renuncie? No, yo no voy a renunciar. No. Yo no voy a renunciar. Y ahí APP y Fuerza Popular tenían que negociar. Obviamente nadie quiere asumir la presidencia, porque si asumes la presidencia, ahí voy con Juan Carlos Portugal en un instante, si asumes la presidencia, te quemas en la campaña también. Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, se comunicó con el Congreso señalando que Dina Boluarte no iba a ejercer su derecho de defensa y no iba a asistir. Pero estuvo antes conversando con ella, se reporta que ya a esa hora la pataleta era mayúscula. Boluarte creyó durante todo el día que podía salvar la presidencia, como lo habían hecho antes. Había contado con el respaldo de Fuerza Popular, que sacaba comunicados en la mañana llamando a un plan de emergencia en seguridad, que todos sabemos que no es más que nada. Ya no había nada que hacer. A las 11 de la noche se cita a Dina Boluarte, lo que sigue, por favor. Y tercera y cuarta se presentan, se siguen presentando mociones, por favor. Y se tenía que dar cuenta de la moción de vacancia en la sesión. Entonces, Diego Bazán dice, que den cuenta de la moción, que den cuenta de la moción. ¿Por qué? Porque se tiene que votar entre el tercero y 10º día, salvo que tengas más de 105 votos. ¿Ok? Y estaba clarísimo que tenían los votos. Clarísimo.
ya a las 8 de la noche era más que claro que había 125 votos favorables para la vacancia, de un total de 130. Se da cuenta, se cita, ¿no es cierto? A las 9 de la noche se cita para admitir las mociones, se votan 4, la quinta ya ni siquiera se admite, pero en fin, y 9:22 se inicia la admisión de las mociones de vacancia. Lo que sigue, por favor, para seguir con el recuento. Luego, como les contaba, los congresistas piden que hoy Dina vaya a defenderse, que se acerque a las 11:30 de la noche para presentar su defensa, eso con 118 votos, el mismo día. Siguiente, por favor. Y se anuncia que Dina Boluarte dará mensaje a la nación. El tema con el mensaje a la nación es que desde temprano los rumores corrían sobre una posible renuncia de Dina Boluarte. Pero yo le decía a todos, y lo puse en Twitter, Dina Boluarte nunca ha renunciado a nada en su vida. Ni siquiera a la presidencia del Club Apurímac, ni a la RENIEC. Ella no renuncia, no está en su ADN, no quería renunciar a ser ministra. ¿Ok? No iba a renunciar. Y, por favor, pónganlo a toda pantalla, ya a la medianoche, después de la medianoche, el Congreso aprobó la vacancia. Y ella sale a hablar. Ay, Dios mío, vamos a regresar sobre eso. En uno de los peores discursos que le he conocido yo a Dina Boluarte, y vaya que le he conocido pésimos discursos. Y luego se presenta una moción de censura contra la mesa directiva tratando de forzar, esto ya venía por Podemos, Renovación y la izquierda, tratando de forzar que Gerí no sea el presidente del Congreso. Pero al final todos se voltearon y lo respaldaron. Con lo cual, la promesa de Fuerza Popular de no ocupar la presidencia del Congreso terminó porque tuvieron que hacer presidente del Congreso a Fernando Rospigliosi. ¿Ok? Y luego José Gerí juramentó como presidente del Perú. Este es un recuento apretado de lo que pasó ayer y de las razones por las que pasó ayer. Pero vamos a regresar sobre los discursos y las despedidas.